Muchas personas cuando escuchan acerca del pensamiento económico de Marx, rápidamente, como una respuesta instintiva, condicionada a lo largo de años de exposición a diferentes ideologías, se apresuran a afirmar que el socialismo, el comunismo no funcionan y con eso creen desvirtuar la validez y la vigencia del pensamiento económico de Marx, filosófico, histórico. Lo que me parece muy curioso de este comportamiento es que al afirmar que eso no funciona, indirectamente, realmente muy directamente, están sosteniendo que el capitalismo primero funciona y que segundo es el único sistema económico que se puede aplicar en la sociedad contemporánea. Eso me parece realmente desconcertante si tomamos en cuenta que el capitalismo es el sistema históricamente con los mayores niveles de desigualdad, en donde un solo individuo, Elon Musk, puede acumular una fortuna de más de 454 billones de dólares, mientras que 9 millones de personas se mueren de hambre al año. Hay 1.000 millones de personas que subsisten con menos de $2 al día y sin embargo el 1% más adinerado del planeta acumula entre ellos casi el 50% de la totalidad de la riqueza socialmente producida. El capitalismo es un sistema basado en procesos como la acumulación originaria, el colonialismo, desangrar y esclavizar continentes enteros para acumular las materias primas requeridas para desarrollar las fuerzas productivas y volver incompatibles las relaciones sociales de producción de sistemas como el feudalismo y propiciar las condiciones para que surgiera la modernidad en Europa occidental. Por ejemplo, el capitalismo es un proceso de acumulación por desposesión, de ganancia obtenida a partir de la explotación, desde la plusvalía absoluta o relativa, cuando el trabajador produce más valor y lo imprime en la mercancía que confecciona, de lo que se le remunera en el salario, cuando en la competencia real nos enfrentamos a un campo de batalla en donde los capitales con mayor composición orgánica literalmente succionan el valor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados y los empobrecen hasta liquidarlos, sobre todo en la realidad de los pequeños negocios, de los pequeños burgueses, de los empresarios y de los arriesgados que típicamente sometiéndose al préstamo como modalidad de explotación del capital financiero, abren sus pequeños negocios y se enfrentan a la realidad de la competencia. Un sistema en donde la ciencia y la tecnología se utilizan primero para producir armas de destrucción masiva, para generar daños irreparables a la naturaleza, al medio ambiente, desde la deforestación hasta el calentamiento global, que se utiliza para producir alimentos química y genéticamente modificados que provocan todo tipo de enfermedades y que realmente son venenos mercantilizados que nos están matando lentamente, no hay otra forma de decirlo. Un sistema que activamente lucra a unos pocos sobre la base de la miseria, el desempleo, la explotación, la enajenación, la alienación, la mercantilización y cosificación de lo psicológico, de lo espiritual, de lo humano, de lo social, para generar más plusvalía, para generar más acumulación privada. Si ese sistema es el único posible, entonces realmente no hay razón para justificar ninguna lucha política, la moral se evapora por los aires, porque si vamos a quedarnos de brazos cruzados y decir, este sistema en el cual 9 millones de personas se mueren de hambre al año y 1% de los más adinerados acumulan casi la mitad de toda la riqueza producida, pues entonces no hay esperanza y no hay razón para siquiera hablar de cosas como la justicia o la democracia. La otra falacia de esa forma peligrosa de pensar es suponer que la Unión Soviética, el mal llamado socialismo real del siglo XX, fue realmente un comunismo, pero si nos detenemos a analizar esos modos de producción, lo que encontramos es capitalismos de los más precoces en la historia. Rusia pasó de ser un territorio en condiciones de producción feudales a convertirse en una potencia en cuestión de décadas. Lo que hizo Stalin fue consolidar un capitalismo de Estado que fue uno de los más precoces en la historia. El único que lo supera en precocidad y desarrollo y longevidad fue el caso de China. China pasó de unas condiciones tan precarias como las de Rusia a convertirse hoy en día en el taller del mundo. Rusia tiene la mayor
historia en términos de desarrollo de un capitalismo altamente centralizado y planificado, y China hoy en día tiene la mayor concentración de proletariado industrial. China refleja todas las contradicciones del capitalismo, incluso su apertura económica con Deng Xiaoping a finales de la década de los 70, la incorporación del neoliberalismo, de la especulación de capital financiero y ficticio, y alberga esas contradicciones del capital que subsume el trabajo, que cosifica, que enajena y que reduce al trabajador simplemente a una máquina sin ningún tipo de dignidad. En ese sentido, entonces, lo que el socialismo real fue, realmente, no fue ningún comunismo, ni ningún sistema revolucionario, sino sistemas altamente centralizados, planificados, totalitarios, que desde el punto de vista económico eran capitalismos de Estado y desde el punto de vista ideológico, cultural, político, eran totalitarismos en donde la política se volvió religión. En ese sentido, entonces, primero, el capitalismo no funciona. No funciona porque está destruyendo el planeta. Segundo, porque la amenaza de las armas de destrucción masiva, nucleares, químicas y biológicas, realmente hace palidecer cualquier tipo de progreso. ¿De qué sirve que nos jactemos hoy de vivir 80 años gracias a los medicamentos y demás avances de la ciencia si los países más desarrollados activamente acumulan armas que son capaces en cuestión de meros minutos u horas de extinguir casi la totalidad de la vida en este planeta? Tercero, los niveles de desigualdad, explotación, pobreza, acumulación privada de bienes, recursos, servicios que deberían estar a disposición de las mayorías, hace que las relaciones de poder en este sistema sean completamente ilegítimas. Si a eso se le suma la religión vuelta política, si a eso se le suma la institucionalización de una cultura de la muerte a través de la monopolización de la violencia y del desarrollo de aparatos como el ejército, la corrupción burocrática que mata a todos los estados universalmente, nos vamos a dar cuenta que no es ningún sistema ni que funcione ni es el único posible. Por otra parte, el mal llamado socialismo real fue realmente un capitalismo de Estado. Deberíamos, por ejemplo, mirar a la Comuna de París de 1871 y sobre todo la Revolución Anarcosindicalista de España, que fueron dos ejemplos de un verdadero comunismo sin derramamiento de sangre, sin capitalismo de Estado, sin totalitarismo, que se llevaron a cabo exitosamente y no solamente en pequeñas poblaciones, sino en granjas y fábricas de miles de trabajadores y campesinos colectivizadas, es decir, pasaron los trabajadores y los campesinos a ser dueños de los medios de producción.